Entonces voy a continuar eh, con algunas otras herramientas para poder mejorar los gráficos acá en PS Tricks. Una herramienta importante es que en ocasiones nosotros queremos combinar el texto junto con las gráficas, y para poder colocar texto utilizamos la siguiente herramienta y con la siguiente sintaxis. Este comando se llama colocar, y lo que hace es colocar todos los objetos que nosotros le coloquemos, los va a colocar a la derecha de la posición que nosotros le pasemos. Recibe igual algunas opciones acá. Aparte de las opciones, también puede recibir eh, la posición. Esta posición es a la izquierda, a la derecha o al centro del punto donde lo coloquemos. El punto es un par ordenado, va entre paréntesis, y entre llaves va el objeto que nosotros queremos colocar. Entonces aquí es un punto de la forma x1, y1, y aquí irá el objeto. Este objeto puede ser un texto, puede ser una tabla o incluso puede ser una imagen. Y lo que voy a hacer ahora es a graficar acá un círculo o un cuadrado, y a este cuadrado le voy a poner un texto con este comando. ¿Ya? Y por aquí copiense el ambiente donde nosotros dibujamos el cuadrado. Que no lo veo. Aquí, acá, el que era con PS Frame. Y vamos a colocar aquí el texto. Ahí me quedo un rato hasta que todos copien le encuentren y copien el. Ya. Y bueno, aquí voy a cambiar un poco los puntos por el cual voy a dibujar yo el cuadrado, y va a ser un cuadrado centrado en 0,0, y va a tener una altura y una base de 2. Aquí sería a 2,2, y para completar 0,2. Entonces, si le doy a recompilar, voy a obtener un cuadrado de lado igual a 2. Sí, y tengo algo mal acá. 2,0, 2,2. Aquí es un polígono. PS polígono. Y acá le voy a escribir también algo, y para ello utilizo este comando colocar. A este le voy a decir que quiero el texto centrado. Después del texto centrado le voy a pasar un punto. Voy a escribir en el punto 1,1. Entonces el texto acá en el punto 1,1 me va a aparecer centrado, y lo que yo quiero que me aparezca es acá la palabra cuadrado. Y le doy a recompilar. Entonces ahí pueden observar. Primero le grafiqué este cuadrado con el comando polígono, y en el punto 1,1 lo que coloqué es la palabra cuadrado, y esta palabra aparece centrada justo en el punto 1,1. Voy a colocar por acá otra palabra, igual con R colocar. También quiero que me aparezca el texto centrado, pero yo utilizo acá la C en la posición. Le paso un punto, ahora el punto va a ser 2,5, 1. Entonces, si le ven acá en la gráfica, más o menos por aquí me debe aparecer el texto que yo voy a escribir. ¿Ya? Entonces aquí entre llaves diría el texto. Incluso puede ir
en el ambiente matemático y quiero denotar que el lado de este cuadrado es 2, el igual a 2, y lo doy a recompilar y me debe aparecer el texto. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver que en efecto se colocó el texto. Y aparte de colocar texto, este comando colocar es muy importante, incluso lo vamos a utilizar cuando dibujemos grafos. ¿Ya? Otra herramienta importante, y también le puedo pasar aquí un ángulo. Por ejemplo, quiero rotar la palabra cuadrado y le paso un ángulo medido en grados, por ejemplo 90, y lo que me debería aparecer es el texto cuadrado escrito girado 90 grados. Ya, como pueden observar ahí. Entonces, aquí en el punto 1.1 es su base, sería 0 grados, 90 grados, 180 grados y los 270 grados. Ya, ahora sí, vamos a presentar otra herramienta, y esta herramienta son los ejes coordenados, y por lo general estos ejes coordenados se utilizan en conjunto con los comandos para graficar funciones. Ya, la sintaxis para poder utilizar es la siguiente. Primero el comando se denomina psaccess y de igual forma le pasamos una serie de opciones y parámetros. Entonces, entre corchetes le pasamos las opciones, entre llaves le podemos pasar el tipo de flechas, que es lo que ya les había indicado anteriormente cuando dibujamos las rectas. Aparte de las flechas, le vamos a pasar 3 puntos. El primer punto de la forma x0 y y0, y este es nuestro sistema de referencia. Y los segundos pares de puntos, por ejemplo el punto x1 y1 y el punto x2 y2, son los extremos de mis ejes coordenados, ¿sí? Y aquí, bueno, voy a hacer un ejemplo para que vean cómo se genera mi base o mi sistema de referencia. Va a ser el usual, el 0,0, y voy a coger un punto extremo acá y un punto extremo acá, que básicamente es, este punto x1 y1 estaría en el tercer cuadrante del plano cartesiano, y este segundo punto estaría en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces inician primero el entorno centrado, después el de PS Picture. Igual aquí voy a mostrar la grilla, y después lo que voy a hacer es colocar el espacio en donde yo quiero dibujar. Entonces mi grilla va a ser de -2 a 2 y de 6 a 6. ¿Ya? Y acá voy a dibujar los ejes con el comando que les mostré anteriormente, psaccess. Y aquí está mal porque es psaccess. Ya. Y entonces aquí le podemos pasar una serie de opciones que ya les voy a indicar. Por el momento no le voy a pasar ninguna opción. Según vamos editando, les voy a indicar las opciones. Y le vamos a pasar acá los 3 puntos. El primer punto, mi sistema de referencia, quiero que sea 0,0. El segundo extremo, quiero que vaya de -1 a -1. Y el otro extremo quiero que vaya de 5 a 5. ¿Sí? Y si recuerdan, yo les había dicho que siempre en la grilla, para tener el espacio, creen con 1 centímetro más de lo que van a utilizar. ¿Sí? Y en efecto acá voy a hacer los ejes coordenados de -1 a 1 y creé el espacio de -2 a -2. Y aquí va de 5 a 5 y voy a crear el espacio para dibujar de 6 a 6. Entonces le recompilo y me deben salir los ejes coordenados. ¿Sí? Y ahí en efecto pueden ver. Entonces la grilla que yo dibujé va del punto -2 al extremo 6,6. En cambio, mis ejes ordenados se grafican del extremo -1,1 al extremo 5,5. ¿Sí? Y este centímetro siempre lo dejo yo porque cuando combino con el texto
ya muestro la grilla, que sea falsa la grilla, y ya tengo todo este espacio del texto con el gráfico. ¿Ya? Y existen algunas opciones. Por ejemplo, aquí si pueden notar, el origen, justo por el origen pasan las rectas, entonces nosotros podemos ocultar el origen. Y para ocultar el origen, aquí en PS-Access le pasamos una opción, y esta opción se denomina mostrar el origen. ¿Ya? Por defecto, si pueden ver en la gráfica, este valor es verdadero, por lo tanto le damos el valor de falso y al compilar ya debe desaparecer el origen. Ya, como pueden ver ahí, al compilar desapareció. También por defecto, el espacio entre cada número entero es de 1 centímetro, pero nosotros lo podemos alterar con este comando. No, lo que nosotros podemos alterar es la numeración. Aquí estamos viendo que por defecto va avanzando de uno en uno, ¿sí? Pero si yo no quiero que la numeración vaya de uno en uno, puedo cambiar el incremento. Y para ello utilizamos esta opción de X para cambiar el incremento en X, y para cambiar el incremento en Y, la opción de Y. ¿Sí? Entonces aquí en X ya no quiero que vaya en 1, quiero un incremento de 2. Y en Y igual quiero un incremento de 2 y le doy a recompilar. Sí, pueden ver ahí cómo ya va incrementando, ya no de uno en uno, sino que va incrementando de 2 en 2. Y pongamos acá entonces d de X y d de Y representa el incremento de las etiquetas. Otras opciones que también pueden utilizar es para cambiar ahora sí la distancia. Entonces la distancia del 2 al 4 por defecto es de 1 centímetro. Bueno, sería 1 centímetro, la distancia es 2 centímetros, pero por defecto la distancia del inmediato superior es 1 centímetro. Para poder alterar esa distancia, ustedes utilizan ahora d de X minúscula y d de Y minúscula, ¿sí? Pero eso no lo vamos a hacer porque por lo general 1 centímetro está bien. Igual acá les voy a borrar estos parámetros porque también quiero que el incremento sea de una unidad, ¿sí? Y es aconsejable igual para las gráficas no mostrar el origen. Le dan a recompilar y básicamente obtenemos nuestra gráfica original. Y aquí también, aparte de los ejes, podemos realizar nosotros nuestras gráficas. Por ejemplo, voy a dibujar una parábola. Para ello utilizo el comando ps parábola. Y si recuerdan, a parábola yo le pasaba 2 puntos. El punto donde va a iniciar, que en este caso es el punto 0,0, y el punto donde va a alcanzar un máximo o un mínimo. Ese va a ser el punto 2,4. Como está arriba del 0,0, entonces voy a tener una parábola con un máximo. ¿Sí? Y ahí pueden observar que se graficaron los ejes y también se graficó la parábola. Cuando se acostumbra a dibujar estas funciones, nosotros queremos combinar también con texto. Entonces, para hacer ello, lo que nosotros utilizamos puede ser o bien este comando rcolocar, o también otro comando que se llama \ucolocar. Y la sintaxis es muy parecida, pero lo bueno de esto es que nosotros podemos jugar directamente con el ángulo de inclinación, incluso podemos darle un espaciado. Ya, por el momento voy a darle un ángulo de 90. Ya les explico cómo se ve este ángulo. Básicamente se ve con respecto al punto que nosotros le queremos colocar. Le voy a colocar en el punto 2,4, que es donde alcanza el máximo, y voy a escribir aquí la palabra máximo y le doy a recompilar. Ya, entonces si pueden ver, escribí la palabra máximo, pero no la rotó, ya, y fue en el punto 2,4. Entonces me ubico aquí en el punto 2,4. Si hubiera colocado un ángulo de 0, la palabra se me escribe acá en la parte derecha,
como le puse un ángulo de 90, fue en la parte de acá arriba. Si le doy un ángulo de 180, iría en la parte izquierda. Y si le doy un ángulo de 170, iría acá en la parte de abajo. ¿Ya? Y, por ejemplo, para comprobar, pongamos uno de 270. ¿Ya? Y como pueden observar, entonces aquí en el punto 2.4 le di el de 270 y lo que hizo fue escribirme acá en la parte de abajo máximo y no me giró, que es lo que conseguía con el otro comando de acá, rput, en el que yo utilicé 90 y lo que hizo fue en efecto girar la palabra cuadrada. ¿Ya? Y esa es la principal diferencia entre este rcolocar y el ucolocar. ¿Ustedes creen igual una grilla? En la grilla manden unos ejes y dibujen ahí una recta, una parábola o una circunferencia y envían al chat.
Ya. Bueno, aquí voy a escribir la sintaxis de cómo utilizar el comando ucolocar. Este recibe, bueno, pues recibe acá algunas opciones y algunos argumentos. El primer argumento que recibe es el espacio, si es que yo quiero colocar un espacio respecto al punto donde voy a colocar la etiqueta. Es decir, yo le ubiqué aquí la etiqueta en 2.4 y por defecto está ubicado del punto a un espacio de 5 puntos respecto a donde va a aparecer la etiqueta. ¿Ya? Entonces eso le puedo modificar aquí donde va la palabra S y por defecto si yo no pongo ningún valor es de 5 puntos por defecto. ¿Ya? Entonces aquí por defecto es de 5 puntos y ustedes le pueden ir cambiando. El otro que recibe es también el ángulo. Este ángulo va colocado entre corchetes. El ángulo y la posición. Y también lo que recibe es acá el par ordenado, que es el punto donde yo quiero colocarlo, y acá va el objeto. ¿Sí? Como es un objeto, también pueden colocar palabras del entorno párrafo, el entorno matemático o tablas y gráficos. ¿Ya? Mm, ya luego de eso, les voy a indicar ahorita el comando para poder dibujar las funciones, el cual es el siguiente. Igual necesitamos tener instalado el paquete de PSTricks o si es que no es instalado, como estamos acá en Overleaf, es solo declarado en el preámbulo. Este comando se llama psplot. Lo que recibe psplot, igual, opciones. Acá en las opciones va a ser el color con el que queremos dibujar la curva de la función, el grosor de la curva. Le vamos a pasar 2 puntos. Estos puntos ya no los vamos a pasar como el par ordenado, sino le vamos a pasar un punto x1 y un punto x2 para representar que son puntos del eje x y estos son el dominio de nuestra función. ¿Ya? Y acá le vamos a pasar la función que nosotros queremos graficar. Sin embargo, como estamos utilizando acá nuestro compilador CLatex, las funciones vienen escritas en lenguaje PostScript, ¿ya? Pero hay una solución para no escribir en lenguaje PostScript. Entonces, lo que voy a hacer es a graficar algunas funciones con el lenguaje PostScript y después le voy a pasar una opción en donde ya podemos escribir como solemos hacer usualmente las funciones. ¿Ya? Entonces por ahí copien y peguen el entorno centrado y el entorno de PS Picture y le vamos a borrar algunas cosas. Y ahí les espero hasta que todos copien. Ya. Solo para visualizar, voy a crear mi grilla acá en menos 7,7 para reservar 1 centímetro. Entonces quiero que los ejes se dibujen de menos 6 a 6 y los ejes, el otro extremo de los ejes está bien. Ya. Entonces acá abajo un poco del uso del lenguaje PostScript. Entonces si yo quiero representar la suma de dos variables, x más y, si yo grafico acá en PC Picture y pongo x más y, no me va a graficar nada, porque para representar esto se usa la siguiente forma, que es xy y la palabra add. Ya, entonces si yo pongo xy y add, lo que estoy representando es la suma de x más y. Para representar la negación, que básicamente es menos x, dentro de PC Picture vamos a utilizar x y neg, que es la negación. Si yo quiero multiplicar dos variables, por ejemplo, x por y, si le pongo así directo, no me va a compilar.
me va a compilar y no va a hacer nada. Y para representar ello se utiliza X, Y y el siguiente prefijo. Para dividir, X dividido para Y, se va a usar XY y el prefijo diff. Para la exponencial, básicamente si yo quiero, por ejemplo, x elevado a la y, lo que se va a utilizar es de xy y x. Para sacar la raíz, por ejemplo, si yo quiero, bueno, aquí no hay, sqrt, la raíz de x, para representar la raíz de x, lo que se utiliza es acá la x y la palabra sqrt. ¿Cuál más? El logaritmo. Para representar esto del logaritmo de x, se va a usar x logaritmo. Para representar el seno, el seno de x, se va a usar x seno. Y para representar el coseno de x, se va a usar x coseno. ¿Ya? Pero resulta muy tedioso cuando tenemos expresiones largas utilizar este lenguaje postdescrito. Así que les voy a mostrar otra forma, sin embargo voy a graficar así. ¿Ya? Y esto le voy a comentar porque me va a dar algunos errores. Ahí les dejo para que copien un rato. Entonces aquí voy a dibujar algunas funciones y la primera función que voy a dibujar es la función cuadrática. Entonces aquí iría función cuadrática. Ya, para poder dibujar, entonces es backslash psplot. Algunas de las opciones que le puedo pasar puede ser, por ejemplo, la línea del color. Quiero que este me dibuje de color azul. Y aquí le voy a pasar el dominio. Quiero que me dibuje, por ejemplo, la función cuadrática de menos 2 a 2. Y básicamente utilizaríamos acá este de x elevado al cuadrado. Entonces sería x2 y exponencial. Sería x2 y exponencial. Y lo que logramos con eso es poder dibujar la función cuadrática. Entonces le doy a recompilar. Y pueden ver acá que en efecto se dibujó. ¿Ya? El dominio en el que yo dibujé fue de menos 2 a 2 y en efecto le pasé que me dibuje acá la función cuadrática. Podemos irle dotando de otras opciones, por ejemplo, cuando ustedes aquí hacen el plano cartesiano, por lo general le representan con unas flechas para que sepan que va al infinito, y eso le podemos pasar acá como opción a PS Access. En tipo de flechas, puedo ir acá, el tipo de flechas iría así, le recompilo y ya obtengo esta representación de que los ejes se van hasta el infinito, como pueden observar. También a veces ustedes acostumbran a poner aquí que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces para ello se utiliza la siguiente opción. Justo al final de los tres puntos, que es el origen, el primer extremo y el segundo extremo. Entonces aquí
yo quiero que aparezca la letra X. ¿En qué posición? Le voy a pasar un ángulo en el ángulo 0. Entonces aquí a partir del origen mide el ángulo 0, por lo tanto se ubicaría acá. Y va a medir también un ángulo de 90 para colocar la Y. Entonces un ángulo de 90 y la Y debería aparecer acá. Entonces le voy a escribir la Y igual en entorno matemático y con un ángulo de 90. Y con eso le doy a recompilar. Ya. Y ahí pueden notar que en efecto se graficaron acá las etiquetas para los ejes. Otra función, voy a dibujar acá la función logaritmo. Igual acá la función logaritmo, le voy a pasar el dominio. Primero un color, quiero que este sea el siguiente color, el dominio. Va a ir la función logaritmo de 1 a 5 y acá debo expresar el logaritmo. Entonces, para dibujar el logaritmo de x, tengo que poner la variable, sería la variable x, y las iniciales del logaritmo. Le doy a recompilar y lo que me debe hacer es dibujar el logaritmo. ¿Sí? Como ahí lo pueden observar. Entonces dibujo el logaritmo de 1 hasta 5. Otra función, voy a hacer acá una función que no es continua, que tiene asíntotas. La función 1 sobre x. ¿Ya? Entonces igual copio el mismo comando, psplot. Voy a cambiar de color para que lo puedan ver. Y por ejemplo, ya quiero que se dibuje de menos 5 a 5. Para que sea acá, quiero esta división de x sobre y. Como es la función 1 sobre x, entonces sería 1, x y división. Ya, acá sería 1, x y la palabra división. Y le recompilo. Entonces, si ustedes pueden notar, esta función 1 sobre x tiene una discontinuidad en 0. Y por eso es que la gráfica me sale así. Bueno, primero se sale de mi grilla y me dibuja también acá primero se va y vuelve a regresar al 0. Entonces, cuando uno tiene estas funciones discontinuas, lo que se acostumbra a hacer es a dibujar la función por partes. ¿Ya? Entonces, como es discontinuo en el 0, yo podría dibujar desde el menos 5 hasta más o menos por el menos 0,5 o el menos 0,25. Entonces, aquí voy a dibujar la primera parte, que iría desde menos 5 hasta menos 0,25, y de igual forma voy a dibujar la parte de acá arriba. ¿Sí? Porque si le recompilo ahí, solo se me va a graficar la parte de acá, del tercer cuadrante. Ya, ahí sí solo se me graficó acá la parte del tercer cuadrante. Le vuelvo a graficar. Entonces, acá como tengo la discontinuidad en 0, este iría de 0,25 a 5 y ahí sí ya tengo toda mi función. Ya, y ahí pueden ver. Entonces se graficó de 0,25 hasta 5 la otra parte de la función. Entonces, como observaciones de antemano, cuando ustedes sepan que la función tiene estas asíntotas, entonces dibujen por partes la función. Y otra observación es que si ustedes utilizan acá las funciones trigonométricas, por defecto estas funciones trigonométricas están en radianes. ¿Ya? Entonces ahí traten de dibujar algunas otras funciones utilizando este formato de PostScript y ya les indico cómo graficar como usualmente lo solemos hacer. ¿Ya? Y ahí les dejo también para que puedan copiar.
Ya, entonces aquí voy a dibujar unas funciones un poco más complejas, pero ya no utilizando esta sintaxis del PostScript. Entonces primero les voy a poner acá en el entorno matemático las funciones que quiero graficar. Y es la función coseno cuadrado de x menos 1, esto es frac 1 sobre x más 2. Y espérenme un ratito ya. Ya, entonces, bueno, voy a graficar este coseno cuadrado de x menos 1 sobre x más 2 y la otra que voy a graficar es f de x igual a 3 por el logaritmo de x al cuadrado más 1. Ya, entonces si pueden observar, si queremos nosotros utilizar acá el lenguaje PostScript, construir estas expresiones se nos va a complicar un poco. Entonces para ello vamos a utilizar la siguiente opción y esta opción se la coloca justo antes de iniciar el ambiente de PC Picture y se llama algebraica. Entonces, si nosotros queremos utilizar la forma usual en la que solemos poner las funciones, entonces utilizamos esta opción algebraica y le damos el valor de verdadero, ¿ya? Y con esto ya podemos escribir las funciones tal y como lo venimos haciendo. Entonces, copiamos. Sí, este entorno mismo nos puede servir. Copiar y acá lo voy a pegar. Lo que voy a hacer aquí, si recuerdan, yo tenía acá el comando psset y para lo que me servía psset era para darle formato a una serie de opciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí quiero cambiar la separación, ya no quiero una separación de 1 centímetro, sino quiero una separación de 0,8 centímetros. Aparte de esto, le voy a pasar acá esto de que algebraico sea igual a verdadero y también voy a cambiar el tamaño de las líneas y para ello utilizo, bueno, el tamaño del grosor de las líneas y para ello utilizo este comando que se llama tamaño de las flechas. Ya, y acá le voy a pasar que sea de 5 puntos. Igual, esto también me va a servir la misma grilla y los mismos ejes. Lo que voy a borrar es lo de acá. Entonces aquí tendrá mi función 1 y acá tendría mi función 2. Entonces, como ya tengo aquí que algebraico es igual a verdadero, ya puedo escribir como solemos utilizar las funciones. Entonces aquí psplot, voy a cambiar la línea de color. Este quiero que sea rojo. Le voy a pasar el dominio. Si ustedes pueden notar, aquí mi función, la primera función que viene con el coseno tiene una discontinuidad en -2. Entonces tengo que dibujar las dos partes de la función. Ya, la primera quiero que vaya
de menos, de menos 1.8 va a ir hasta 5 y acá iría tal y como nosotros solemos escribir las funciones. Entonces diría el coseno de x al cuadrado menos 1 sobre x más 2. Entonces le doy a recompilar. Ya, y ahí pueden notar que se graficó mi función, ya no hay necesidad de pasarle acá en formato PostScript, sino que tal y como nosotros solemos usar las funciones. Igual acá solo grafiqué la primera parte, tengo que graficar la segunda parte, donde hay la discontinuidad, entonces copio y pego. Aquí también el mismo color y lo que cambia es el dominio y esta iría de menos 6 a menos 2.2. Igual la misma expresión y le doy recompilar. Yup, y ahí ya se graficó la función completa. La otra función que voy a graficar es esta de 3 por el logaritmo de x al cuadrado más 1. Aquí iría mi función 2, igual psplot. Quiero otro color, por ejemplo que sea el azul, y le voy a pasar los puntos del dominio. Bueno, quiero que me grafique de 0 a 5. ¿Y qué quiero que me grafique? 3 por el logaritmo de x al cuadrado más 1. Y le doy a recompilar. ¿Ya? Y ahí se graficó la función. Pero si pueden observar, aquí me pasé del dominio. No, no me pasé del dominio, me pasé de la grilla y a pesar de eso se graficó, entonces tendré que hacer mi gráfica reescalando el dominio y en este caso creo que bastaría con 2 y se va a reescalar. ¿Ya? Eh, no sé, ¿le activaste esto del algebraico igual a verdadero? Ya, entonces igual dibujen ya que algunas funciones ya pueden poner la mayoría de las funciones que conozcan, siempre y cuando tengan acá este algebraico igual a verdadero. Ya, y envían al WhatsApp.
Ya, entonces, como bueno, antes de empezar, si se me empieza a quedar la grabación o lo que yo estoy hablando, me avisan ya y le pago un rato hasta que el internet vuelva a la normalidad porque están ocupando aquí también conmigo en una red media pesada. Ya, entonces, como observaciones, es que cuando utilizan las funciones trigonométricas, acá los ángulos están en radianes. Y la otra es que cuando dibujen acá las funciones con discontinuidades, pues lo dibujen las funciones por dos partes. ¿Ya? Eh, ya. La otra herramienta importante también es las cajas con texto. Y para poder utilizar estas cajas con texto, se utiliza la siguiente sintaxis. Bueno, existen algunas, pero la más general es PS Framebox. Y lo que recibe este PS Framebox es las opciones y el texto que nosotros vamos a colocar. Entonces aquí irían las opciones y entre llaves va el texto. Pero si pueden ver, como vamos a graficar, nunca le pasamos la posición, ¿ya? Pero para poder colocar la posición de esta caja con contexto, lo que nosotros vamos a hacer es a valernos del comando rcolocar, porque como les mencioné antes, a rcolocar nosotros le podemos pasar cualquier objeto y en particular le vamos a pasar este objeto que se llama PS Framebox, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí copien alguna grilla de las que hicimos por arriba. Por ejemplo, esto voy a copiar. Ya voy a copiar esta grilla que va de 0 a 0 a 5 5 y le voy a borrar todo esto. Entonces yo quiero dibujar por aquí esta PS Framebox, no le voy a pasar ninguna opción, solo le voy a pasar el texto y el texto va a ser, bueno, este es un texto en un cuadrado. Entonces si le doy a recompilar, por defecto la posición en la que se grafica es en el origen de mi grilla. Sí, como pueden notar, ahí apareció ya mi texto en una caja y la posición en la que se grafica es justo en el origen, a la derecha. Para poder ubicar nosotros estas cajas donde nosotros decimos, como les mencioné antes, vamos a utilizar este comando rcolocar y este recibe unas series de parámetros que ya les indiqué. Por ejemplo, quiero que aparezca centrado en algún punto, quiero elegir el punto 1.5 y acá lo que se coloca es el texto o el objeto y voy a colocar este objeto, esta caja con texto. Entonces le doy a recompilar y lo que va a hacer es que me va a aparecer este texto centrado en el punto 1,5. ¿Sí? Como pueden observar acá. Entonces tengo aquí el punto 1, el punto 5 y como yo elegí mi posición centrado, entonces me aparece esta caja centrada en 1.5. También puedo elegir a cada centrado, puedo elegir a la derecha o a la izquierda. En este caso a la izquierda, le doy a recompilar y me debe aparecer el texto ahora a la izquierda. Sí, ahí lo pueden observar. No a la izquierda como ustedes esperarían, sino que se alinea a la izquierda de la caja. ¿Sí? Entonces en la parte izquierda de la caja y se alinea acá. Igual si hago la derecha se debería alinear a la parte final de la caja. Le coloco la R y se alinea respecto a eso. Ya, entonces acá se alinea respecto a la parte derecha de la caja. No es que se va a la parte izquierda o la parte derecha, se alinea con respecto a la caja. Existen otros diferentes, no solo puedo encerrar en una caja, sino que puedo encerrar tal vez en círculos, en diamantes o en triángulos. Y les voy a poner acá algunos ejemplos de esta sintaxis. Por ejemplo, quiero que aparezca centrado aquí en el punto 5,5 y quiero que aparezca un diamante.
Entonces para ello utilizo este comando ps igual y este se llama diabox. Ya, lo que recibe también es un texto y este puede ser un texto, este es otro texto. Entonces le doy a recompilar y me debe aparecer acá justamente estos diamantes. Ya, y acá está. Me aparece la palabra, este es otro texto y yo les entré en el punto 5,5. Entonces, bueno, ustedes se pueden preguntar por qué no yo primero ubico el texto solo con rput y después hago círculos o hago cuadrados con los comandos anteriores. Pues básicamente que a esto solo le paso el punto donde quiero que se coloque y el texto. En cambio, si quiero dibujar esta caja, primero debería pasarle en Framebox y después utilizar rput para poder colocarle acá el texto. Entonces, para el Framebox necesito los puntos, estos dos puntos, y después de los puntos colocar el texto. Entonces, esta es una forma más óptima. Otro que voy a colocar, también quiero que aparezca entre un círculo, entonces igual quiero centrado. Otro punto quiero que aparezca en el punto 1, 2 y acá le paso el objeto. Este objeto se va a llamar Circle Box y le paso acá el título y le voy a pasar el mismo nombre de la caja. También puedo pasarle, acá voy a pasarle otro igual centrado en otro punto, por ejemplo puede ser el punto 2.4 y otro tipo de caja que se llama Treebox. Y lo que le paso es también un texto, un objeto, y en este caso le voy a pasar un texto. Y le doy a recompilar. Y acá está X, esto es C. Ya. Es por las llaves en el punto del PS Circle Box. Y, En el punto. es verdad. Gracias, Dani. Ya le vi. Ahí sí debe ir sin ningún error. Ya. Ya, entonces ahí ya se dibujó. Dibujé aquí esta Circle Box en el punto 1,2 centrado y acá en el punto 2.4 dibujé el texto dentro de un triángulo. ¿Ya? Y esas son, existen más opciones. Igual acá le pueden pasar el relleno con lo que yo les había indicado y le pueden ir editando así a la gráfica. Otras herramientas importantes que nos permite realizar acá PC-Tricks es grafos, ¿ya? Y para poder dibujar un grafo en PC-Tricks necesitamos tres elementos, necesitamos los nodos, necesitamos unos conectores y aparte de los conectores necesitamos también las etiquetas de los conectores. ¿Ya? Existen algunos nodos, por lo general, y yo les voy a dar los tres tipos de nodos que más se utilizan y estos tienen la siguiente sintaxis. Quiero un nodo encerrado dentro de un círculo y para ello utilizo el comando CircleNode. Este también recibe algunas opciones y lo que le voy a pasar acá es el nombre del nodo y le voy a pasar el texto que quiero que albergue este nodo. ¿Ya? Otro es, no quiero que me aparezca un círculo, sino que solamente quiero que me aparezca un punto como nodo. Este se llama .node y también puede recibir una serie de opciones. La diferencia con este del Circle Node es que, si pueden notar, yo nunca le pasé la posición. Al .node sí le puedo pasar la posición.
Por ejemplo, le puedo pasar un punto en el plano X, y le paso el nombre. ¿Cuál es la desventaja? Es que ya no le puedo pasar un texto, ¿ya? Pero puedo pasarle un punto. Y otro importante, que también se diferencia aparte de la forma, es este pnod, que no recibe opciones. Lo único que recibe es un par ordenado, X, y el nombre, ¿ya? Y por lo general este se utiliza para poder realizar diagramas de funciones, ¿ya? Porque no me crea cajas ni nada, sino que solamente me crea acá el nodo y el nombre. Y yo coloco las cosas, por ejemplo, acá con CircleNode, voy a utilizar justamente este comando rcolocar o el ucolocar, que me permite jugar con las posiciones, y ahí sí le paso este CircleNode, ¿ya? Yo voy a hacer la mayoría de ejemplos utilizando acá este nodo con círculo, ¿ya? Y también existe algunas formas de realizar los conectores. Por lo general, el que más se utiliza es el siguiente, con la siguiente sintaxis. El comando se llama ncline y lo que recibe igual es una serie de opciones que puede ser el color, el tipo de flecha. Me refiero aquí con el tipo de flecha, que puede ser una línea continua o puede ser una línea por puntos o con rayitas. Acá sí le voy a pasar la flecha. Y lo que le paso acá son dos argumentos. Le paso el nombre del nodo 1 y el nombre del nodo 2. Entonces lo que va a hacer esto es que me va a conectar el nodo 1 de salida con el nodo 2 de llegada, ¿ya? Y con esto ya puedo pasar a graficar. Bueno, lo que hace esto es que conecto el nodo 1 con el nodo 2. ¿Ya? Igual como todos estos son del paquete PSTrix, tengo que iniciar y finalizar estos entornos. Primero para que la gráfica salga centrada, después del entorno de PC Picture. Ya, aquí creo la grilla. Voy a crear una grilla de 0,0 y una distancia de 5 en X y de 5 en Y. Ya, entonces, por lo general, lo que se acostumbra a hacer primero es creamos los nodos y después de crear los nodos sí creamos los conectores. Entonces aquí voy a comentar los nodos y acá vamos a crear todos los nodos de nuestro grafo. ¿Ya? Para ello, como les mencioné, utilizamos este comando rput y le podemos pasar alguna serie de opciones. En este caso, lo que yo le voy a pasar es el punto. Quiero un nodo en el punto 3,3. ¿Ya? Y acá le voy a pasar el objeto, que en este caso el objeto es un objeto de tipo nodo con círculo. Entonces, este circle node, ¿qué le voy a pasar como opción? Voy a cambiar el color. Quiero que el color de este sea azul. Le voy a pasar el nombre. Este nodo se va a llamar p1 y que quiero que imprima este nodo p1 va a ser el mismo nombre, p1, pero en entorno matemático, ¿sí? Y si le doy a recompilar, ya tendría creado mi primer nodo. Ya como pueden observar acá. Y acá voy a mostrar la grilla también para que puedan ir viendo las conexiones. Entonces pueden ir viendo acá en el punto 3,3 ya creé mi nodo con un círculo, y que quería que vaya ahí esta palabra esta letra P1. Pero no necesariamente el nombre del nodo tiene que ir lo mismo con lo que yo coloco el texto. Por ejemplo, aquí podría poner algún símbolo del entorno matemático, por ejemplo el alfa, y aquí voy a encerrar este símbolo alfa dentro del círculo. ¿Ya? Sí, ahí pueden ver alfa. No necesariamente el mismo nombre del nodo es lo que le colocan en el texto.
También pueden ir jugando, por ejemplo, acá yo quiero cambiar un poco y también que desearía que me aparezca de color rojo. Entonces, si recuerdan, esto era text color. Le pasaba en el primer argumento el color y bueno, no quiero rojo, quiero azul para que todo vaya bien también con el entorno del nodo. Y aquí le voy a pasar el texto que era p1 y le doy a recompilar. Y ahí pueden ver, entonces ya está el contorno del nodo y también la palabra p1 con rojo. Voy a crear acá otro nodo, pueden copiar también, copiar y pegar, y lo que van a cambiar, aquí lo que voy a cambiar es el punto. Voy a graficar acá un nodo en el punto 1,1. Igual un nodo círculo, le voy a cambiar aquí el color, le voy a poner el siguiente color, le cambio el nombre. No, esa es una observación importante, no puedo ponerle dos veces el mismo nombre a un nodo. Entonces este se va a llamar p2 y también le voy a cambiar el color para que todo combine. Este va a ser el siguiente color y este se va a llamar p2. Acá voy a crear, bueno, aquí sería un nodo 2 y acá voy a crear un nodo 3. ¿Ya? Igual pueden copiar y pegar el mismo y le van cambiando los parámetros. Entonces aquí es importante cambiar la ubicación. Voy a graficar uno en el punto 5,1. Le voy a cambiar el color. Tengo que cambiar también el nombre. Este se va a llamar P3. Y el color acá también lo voy a cambiar por rojo. Y también quiero que me imprima P3. Y le doy a recompilar. Y ahí pueden observar. Entonces se me crearon acá 3 nodos. Y ahora sí, después de creados los nodos, yo voy a hacer las conexiones. Entonces acá voy a colocar los conectores. Ya, para crear un conector utilizamos este comando ncline y lo que le podemos pasar es algunas opciones también ncline. Una de las opciones puede ser, por ejemplo, el color. Quiero este color azul y también le voy a cambiar el tipo de línea. Sí, no quiero que sea una línea continua, sino que quiero que sea una línea con puntos y para ello utilizo esta opción dash. Ya, ¿qué le paso a ncline? Le paso el tipo de flecha. Supongamos que quiero un grafo dirigido, es decir, donde importa el orden. Entonces mi flecha va a ser del siguiente tipo. Y aquí es importante el orden. Por ejemplo, quiero una flecha que vaya de p2 a p1. ¿Sí? Por eso yo les pongo acá el mismo nombre del grafo, el mismo nombre del nodo, con lo mismo que se va a imprimir. ¿Sí? Para poder ver el gráfico acá y de una saber de dónde a dónde lanzar las flechas. ¿Sí? Entonces aquí voy a lanzar una flecha de p2 a p1. Ya, aquí iría el nombre coincide p2 con p1 y le doy a recompilar y lo que me va a graficar es precisamente esta conexión entre el nodo p2 y el nodo p1. Ya, ahí pueden ver. Entonces aquí sí es importante el orden. Lancé mi flecha de p2 a p1. También le cambié acá, no quería una línea continua, sino que quería con estas separaciones. Igual eh, voy a lanzar acá otras flechas, igual en ncline. Las opciones las puedo obviar y puede ir directo. Entonces también quiero acá una flecha y quiero que vaya por ejemplo, de p1 a p3. Entonces pongo el nombre del nodo de salida al nodo de llegada y también quiero acá otro igual con una flecha y para que se cierre esto puede ir por ejemplo de p3 a p2. Esto va de p3 a p2 y le doy recompilar. Ya, y ahí pueden notar.
Entonces, acá lo único que hice fue lanzar las conexiones sin darle ninguna otra opción. No le cambié el color, sino que por defecto me da la línea continua y de color negro. ¿Ya? Y así ya pueden crear grafos un poco más complejos. Existe también otra forma de hacer las conexiones. Por ejemplo, no necesitamos estas líneas rectas, sino que por ahí necesitamos unas líneas curvadas y para ello se utiliza un comando que se llama nsarc y tiene la siguiente sintaxis. A ver, tengo un mensaje. Y ya les paso por WhatsApp todo esto. Igual, bueno, ahí voy a quedarme también para que le puedan copiar, es verdad. Igual para los que no quieren copiar y pegar, me voy a esperar un rato ahí hasta que todos copien. Ya, entonces como les mencioné, no necesariamente queremos lanzar líneas rectas, sino que por ahí queremos darle algún efecto. Y una de las opciones para eso es este comando nc arc, que le pasamos algunas opciones y en particular una de las opciones que nosotros le vamos a pasar para poder configurar el ángulo con el que queremos que llegue y salga nuestro arco es este ángulo del arco. ¿Ya? Por defecto, si nosotros solo utilizamos dnarc y no le pasamos ningún argumento, por defecto el ángulo que se forma es de 8 grados. Ya saben, en sentido positivo. Entonces voy a copiar y a pegar este mismo grafo y le voy a cambiar las conexiones por nsarc. ¿Ya? Primero no le voy a pasar ningún argumento al ángulo del arco y después le voy a pasar grados para que vean cómo se va afectando. Ya, entonces aquí los conectores, aquí voy a poner un comentario, conectores con nsarc. Ya, acá le cambio el nclient por nsarc. Igual puedo pasarle las mismas opciones de la línea de color, el estilo de la línea. Acá también voy a cambiar por nsarc y acá también voy a cambiar. Entonces le doy a recompilar
y lo que va a hacer es darme estas conexiones con arcos y ya les explico cómo se forma el arco. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver. Lo que hace es que, acá para contrastar, se hace un arco de 8 grados y por aquí imaginemos que existe esta línea recta. Entonces trazamos acá la línea recta y si medimos respecto a esa línea recta con esta flecha que se fue el arco, ese ángulo que se forma es de 8 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero cambiarle acá en el NARC que justo puse las opciones, le voy a cambiar acá el ángulo para que le puedan ver por un ángulo, uno más notorio, este de 250, y le voy a recompilar. Ya, entonces pueden ver ahí que sí, ya el ángulo cambió. Entonces, lo que hacen es, acá trazan la línea recta, una línea recta imaginaria que puede ser esta misma línea, y el ángulo que forma entre esa línea y el arco es el ángulo que ustedes le colocan en las opciones. ¿Ya? Eh, Existe también otra forma un poco más intuitiva que utilizar esta del NARC para trazar igual los conectores y este se llama NC Curve. Lo que hace el NC Curve es que básicamente me traza una curva del nodo 1 al nodo 2 y lo que yo le voy a pasar a esto es como opciones el ángulo con el que quiero que salga y el ángulo con el que quiero que llegue. ¿Ya? Entonces este tiene la siguiente sintaxis. NC Curve puedo pasar algunas opciones. Entre las opciones particulares que yo necesito de acá es este ángulo de A, que es el ángulo con el que va a salir del nodo. Igual este va en grados, en sentido positivo. Y el ángulo B, que también va en grados y en sentido positivo. ¿Ya? Y para que puedan observar, bueno, voy a hacer en la misma gráfica, voy a cambiar en vez de NARC por NCurve y les enseño cómo medir los ángulos. ¿Ya? Bueno, esto es por si acaso me voy a quedar aquí hasta que todos copien. Ya, entonces acá les voy a graficar. Aquí voy a cambiar un poco la posición de los nodos para que se pueda observar mejor. Este voy a graficar en el 2,4. Este le voy a graficar en el 1,1 y este le voy a graficar en el 6,3. Y lo que voy a borrar son estas conexiones. Entonces aquí no quiero hacer con el NC arco, sino que con el NC curva. Ya. Le puedo pasar las mismas opciones de la línea de color, el tipo de la línea y lo que va a cambiar es este ángulo del arco que ya no es de este comando. ¿Sí? Y básicamente estos se cambian por el ángulo A, que es el ángulo de salida. Por ejemplo, quiero que este sea de 45 grados, ya les explico cómo va este ángulo. Y el ángulo B, este ángulo B va a ser de 90 grados. Y voy a lanzar una flecha de P1 a P3 y le doy a recompilar.
Ya, entonces acá pueden observar el nodo P sub 1 le grafiqué en 2,4, acá está en 2,4, y el nodo P sub 3 le grafiqué yo en 6,3. Inclusive me salí de la grilla, pero no pasa nada, acá le voy a hacer en 6,6. Ya. Y acá les voy a indicar cómo se miden los ángulos. Ya. Entonces lo que hice fue, acá me fijo en el punto 2,4 y a partir de aquí tengo mi sistema de referencia. Entonces a la derecha tendría acá los 0 grados, acá tendría los 90 grados, acá 180 grados y acá los 270 grados. Entonces, como pueden ver, el P sub 1 salió con un ángulo de 45, que justo está acá, igual al P sub 3, los 0 grados, los 90 grados, los 180 grados y los 270 grados. El ángulo de salida de este era 45 y el ángulo del P sub 3 era de 90, que justo va con 90. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a conectar el P sub 2 y el P sub 3 y quiero que la conexión vaya de la parte de abajo del nodo. Entonces, si ven, 0 grados, 90, 180, 270. Entonces voy a lanzar estas dos curvas que salga del ángulo de 270 y llegue al ángulo de 270. ¿Ya? Voy a hacer eso. Entonces acá, otra NC curve. ¿Qué le paso? El tipo de flecha, que este tipo de flecha. ¿Cuál voy a conectar? Quiero conectar el P sub 2 con el P sub 3. Aquí iría P sub 2, P sub 3. Y le paso acá los ángulos. Entonces, el ángulo con el que va a salir P sub 2 quería 270 y el ángulo con el que va a salir, con el que va a llegar a P sub 3 también es 270 y le doy a recompilar. Ya, y pueden ver que ahí se graficó. Entonces se graficó aquí con PS Curve, el ángulo con el que sale. Si me fijo acá mi sistema de referencia, el centro del nodo, 270. Fijo el sistema de referencia acá en P sub 3, 270. Y se lanza el conector como curva. Por ejemplo, acá quiero conectar P sub 1 y P sub 3. Se vería más bonito conectando de la parte de acá a la parte de acá. Entonces, ¿cuántos grados son ahí? Sería 0, 90 y 180. Entonces va a salir con un grado de 180 de P sub 1 y va a llegar a P sub 2 con un grado de 180. ¿Ya? Y eso voy a hacer acá. Puedo copiar el mismo. El ángulo de salida va a ser 180 y el ángulo B también va a ser 180. Y va a conectar P sub 2 con P sub 1. Yep, ahí le voy a recompilar y para que puedan observar que en efecto debería lanzarme la flecha de aquí a acá. Sí, ahí está, me lanzó la flecha de aquí a acá y ambos con un ángulo de 180. Yep, y ahí les voy a dejar un rato hasta que todos copien.
Ya. Y bueno, con estas herramientas ya podrían hacer un grafo bastante completo. Pero también en ocasiones nosotros queremos representar que existe por aquí una flecha que va del mismo nodo y llega al mismo nodo, y para ello se utiliza el siguiente comando, que básicamente, bueno, se llama NC círculo, y este NC círculo recibe acá algunas opciones. Entre las opciones que nos interesan es igual el ángulo con el que va a salir. Este ángulo ya no se mide de igual forma como la medí yo acá, que centraba mi sistema de referencia y tenía 0 a la derecha, 90 en la parte de arriba, de 180 a la izquierda y 270 en la parte inferior. Se mide de otra forma, pero ya les voy a enseñar. Entonces sería uno de los parámetros este ángulo A, y también va a recibir la separación con la que yo quiero que se cree mi flecha. Es decir, si quiero que la flecha salga del borde o si quiero dejar un espacio entre la conexión, que podría ser por acá, por ejemplo, y llegue igual hasta por acá, que exista una separación. Y para ello utilizamos esta opción, ¿ya? Que por defecto es de 5 puntos, así que si no queremos ninguna separación, le debemos pasar el siguiente valor, ¿ya? Y voy a graficar acá mismo. Entonces aquí voy a poner conectores con NC círculo. Ya. Entonces lo que haría acá es utilizar el NC círculo. ¿Qué opciones le voy a pasar? Le voy a pasar aquí el ángulo de A. Este ángulo quiero que sea 180, y como no quiero ningún espacio, entonces al espacio entre el conector y entre el nodo va a ser de 0. El nodo acá, y este va a ser 0. Y el único parámetro que nosotros le vamos a pasar es aquí. Por ejemplo, quiero acá en el P sub 3, sí, en el P sub 3 solo le paso el nodo donde voy a graficar mi propio conector con el mismo nodo, y además le voy a pasar el radio con el que va a salir este arco, ¿sí? Porque básicamente sería un arco y el radio se va a medir desde el borde hasta donde vaya el arco. Entonces lo voy a pasar acá con un radio de 0.8 centímetros, y ya les voy explicando acá qué representa esto del nodo, el ángulo del nodo, si hay espacio o no, y el radio. Ya. Entonces, si pueden observar, aquí también le puedo pasar el tipo de flecha y le doy a recompilar. Ya, ahí está. Entonces, básicamente lo que hice fue, en la opción de darle el ángulo, le di un ángulo de 180. Si observan, ya no se mide como en la parte de arriba, que era 0, 90, 180 y 270, sino lo que hace es toma como referencia la parte superior del nodo, y a partir de la parte superior del nodo me va a realizar este arco de la circunferencia, ¿sí? Pero los ángulos van medidos desde acá, entonces sería 0, 90 y 180 al centro de donde voy a trazar, ¿ya? Así que, por ejemplo, si quiero trazar en la parte de acá, querría mi conexión en la parte de acá, al centro debería ser 0 grados, si quiero en la parte izquierda serían los 90 grados, acá los 180, y si quiero la flecha acá serían los 270, ya le voy a cambiar. El otro fue mi separación fue de 12. Lo que les digo es que del borde del nodo quiero que salga la flecha sin ninguna separación y llegue sin ninguna separación, ¿ya? Y además también le pasé este parámetro, este tercer parámetro de 0.8, que básicamente es el radio. Entonces, si aquí tienen la circunferencia completa, el radio de esta circunferencia es de 0.8, ¿ya? Para que puedan ver acá, le voy a cambiar, quiero una separación de
0.3 puntos. Y si le doy a recompilar, lo que va a hacer es, me va a dejar un espacio de 0.3 puntos y ahí sí va a realizar la conexión. Y creo que no es muy notorio 0.3, uno más grande, 0.5. No se ve muy bien. Y sigue sin verse. Gabriel, pruébale borrándole el PT, o sea, sin Eh, especificar. es que en teoría es así, pero veamos. Ah, sí, ahí sí, gracias, Dani. Entonces, justo esta es la distancia que yo quiero entre el borde del nodo y las conexiones. Ya, acá voy a dibujar otro, un NS círculo, y lo que quiero graficar acá un nodo una conexión que salga de P sub 1 y llegue a P sub 1, pero quiero que salga acá en la parte superior. Entonces, tomando la nueva notación, como quiero acá en la parte superior, serían los 0 grados y me va a trazar acá. ¿Ya? Le paso el ángulo A. El ángulo A en este caso sería 0 porque quiero que vaya en la parte superior. No quiero tampoco que aparezca ningún espacio. Quiero uno del estilo flecha y voy a conectar el nodo P sub 1 con P sub 1 y un radio, por ejemplo, de 0.5 centímetros y le doy a recompilar. ¿Ya? Y pueden ver que se graficó justamente acá en la parte superior, sin sin ninguna distancia entre el borde del nodo y la conexión, y el radio, si es que hacen la circunferencia total, es de 0.5 centímetros. Entonces ustedes acá con este mismo grafo dibujen una conexión que salga del nodo 2 y llegue al nodo 2, pero acá en la parte derecha del nodo. ¿Ya? Y manden como foto.
Ya. Y finalmente, para poder tener ya el grafo completo, por ejemplo, supongamos que esto denota una red de transporte. Lo general es que aquí en las conexiones representan algo. Entonces, por ejemplo, queremos colocar acá que de P sub 2 a P sub 3 hay una capacidad limitada y eso lo representamos con alguna etiqueta aquí en el conector. Entonces, para las etiquetas existen algunas opciones y básicamente estas opciones se diferencian una de otra en la posición. Entonces, si yo tengo acá esta flecha, bueno, podemos verle como una flecha horizontal. Puedo colocar una etiqueta arriba, puedo colocar una etiqueta abajo o puedo colocar una etiqueta sobre el conector, ¿ya? Bueno, suponiendo que esta igual es una línea vertical, en cambio, está horizontal y está vertical, la diferencia es que voy a poder colocar una etiqueta a la izquierda, colocar una etiqueta a la derecha o colocar una etiqueta sobre el conector, pero de forma vertical. Entonces, para ello se utilizan las siguientes opciones, que igual les voy a comentar. No, creo que no me da ningún problema si les pongo directo. Entonces, una de ellas se llama NC colocar. A este NC colocar yo le puedo pasar alguna serie de opciones y acá iría el nombre de la etiqueta. Ya, esta sirve para, bueno, la etiqueta va en la línea del conector. Es decir, si yo lanzo la flecha de P sub 1 a P sub 3, justo sobre esta línea iría la etiqueta. Por ejemplo, aquí podría poner un alfa 1, que ya voy a poner el ejemplo. También tengo este NA colocar, que igual recibe las opciones. Recibe el nombre de la etiqueta. Y lo que representa esto es que la etiqueta ya no va en la línea del conector, sino que la etiqueta va en la parte de arriba del conector. Conector, también si quiero colocar en la parte de abajo, utilizo este comando nb colocar. Igual le paso las opciones, le paso el nombre de la etiqueta y lo que va acá es que la etiqueta ya no va encima del conector, sino que la etiqueta va en la parte de abajo del conector. Ya, bueno, esto cuando las conexiones sean de forma vertical, horizontal. Si mis conexiones son de forma vertical, existen sus análogos. Y ahora lo que yo utilizo es este tb colocar. Igual recibe las opciones, recibe el nombre de la etiqueta y lo que dice que la etiqueta también va en el conector, pero de forma vertical. Y el análogo de este NA colocar y NB colocar, el que va a la derecha es LT colocar y el que va a la izquierda es LT colocar y el que va a la derecha es TR colocar. Ya, igual algunas opciones y el nombre de la etiqueta. Entonces lo que voy a hacer acá nos sirve todavía el ejemplo anterior y en este ejemplo anterior voy a colocar yo algunas etiquetas. ¿Ya? ¿Dónde se colocan las etiquetas? Las etiquetas se colocan justo después de los conectores. Entonces aquí teníamos nuestro conector 1 que conectaba el nodo 1 con el nodo 3. Justo después de terminar las conexiones, nosotros utilizamos acá el backslash y alguna de las formas en la que nosotros queremos colocar la etiqueta. Entonces, si podemos ver de P sub 1 a P sub 3, este está en forma horizontal. Entonces, yo quiero que me aparezca acá, justo sobre la etiqueta, quiero que me aparezca aquí el nombre de esta conexión. Entonces, para ello utilizo este comando ncolocar. Le puedo pasar
alguna serie de opciones, por ejemplo, la posición en la que yo lo voy a colocar. Para ello utilizo npos y si es que quiero en la mitad, quiero que esté en la mitad, entonces es una distancia de 0.5, ¿ya? Y con esto le indico que quiero que me aparezca acá la etiqueta de esta conexión en la mitad, ¿ya? Y además, ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar el nombre. Entonces, por ejemplo, quiero que esta conexión de P sub 1 a P sub 3 tenga un costo que le voy a denotar por C sub 1. Entonces acá le voy a recompilar y la etiqueta me debería salir aquí, C sub 1, justo sobre la línea. Sí, como pueden notar acá. Entonces, como utilicé el comando ncolocar, este me dice que va sobre el conector y tendré aquí mi costo de ir de P sub 1 a P sub 3, mi costo C sub 1. Pero visualmente no está del todo bien. Para que me cree un espacio en el que yo le pueda colocar acá la conexión correctamente, lo que voy a utilizar acá en npud es el asterisco. Ahí sí, al recompilar lo que tengo es el espacio, un espacio reservado para poder colocar el C sub 1. Sí, y ahí pueden ver, entonces con el asterisco lo que hago es reservar este espacio para colocar el costo C sub 1. Supongamos que no quiero que se coloque en la mitad, sino quiero que se coloque más a la izquierda o más a la derecha. Entonces, de acuerdo, tomando como referencia 0.5, si disminuimos de 0.5 nos iríamos más a la izquierda. Por ejemplo, si pongo 0.2, este C sub 1 iría acá más cerca del nodo P sub 1. Y si me alejo más del 0.5, pues iría más apegado acá. ¿Ya? Y le doy a recompilar. Ya pueden ver, entonces acá, si me alejo del 0.5 a la izquierda, entonces me aparece más cerca del P sub 1. Ahora, quiero colocar acá una etiqueta que va de P sub 2 a P sub 1 en la parte derecha. Entonces primero busco cuál conectó P sub 2 con P sub 1, que es esta curva de acá. Y lo que hago acá es utilizar alguna de las opciones. En este caso voy a utilizar como quiera a la derecha, el tr colocar. Entonces backslash tr colocar. Le paso algunas opciones, por ejemplo la posición, quiero que igual aparezca en la mitad. Entonces aquí iría 0,5 y acá quiero un costo C sub 2 y le doy a recompilar. Entonces con esto, cuando ya recompile, la etiqueta me va a salir acá en la parte derecha y centrada. Ya, ahí pueden ver. Entonces, si quieren acercarse o quieren alejarse, aumentan o disminuyen de acuerdo al sentido por donde lanzaron la flecha. Entonces, creo que en general, para poder hacer el grafo, utilicen igual los nodos con círculo, las flechas, acá las flechas en línea recta. Este N arco no es tan recomendado, sino que más intuitivo es este de la curva, que también da el efecto de arco, y ustedes pueden elegir el arco con el que llega y el arco con el que sale. ¿Ya? Y creo que también eso es todo por hoy, y mañana vamos a ver un poco de presentaciones en Beamer, que es el análogo a PowerPoint, pero acá usando látex. Y ya, eso es todo.